Bueno, pues tenemos la última modificación, ¿vale?, que se hace por la Ley Orgánica 1/2015 y en la que ya sí se habla de género como agravante en el caso del artículo 22.4, que antiguamente lo que recogía, bueno, pues eran los agravantes de parentesco, de superioridad, etcétera, etcétera, y por fin ya el género ha pasado a ser agravante, ¿vale? Mucho nos ha costado, desde luego. También se amplía, bueno, el ámbito de la libertad vigilada. No obstante lo anterior, dice, bueno, también se pasa de llamar delitos relacionados con la violencia de género a delitos contra la mujer, ¿vale? Se amplía el concepto. Es muy importante la ampliación del concepto, porque aquí ya empezamos a meter también, que es con lo que se está un poco intentando el nuevo proyecto de ley, el Convenio de Estambul, si lo habéis visto antes, bueno, es intentar meter todo lo que son los delitos contra la mujer, la mutilación genital femenina, etcétera, etcétera, todos aquellos delitos cometidos contra la mujer, que parece que estamos perseguidas como, bueno, como los judíos en Alemania hace tantos años, ¿no? Otra referencia, en cierta manera obligada por tratarse de conceptos definidos, bueno, cuya modificación alcanza también a la descripción del 153.1, que ya supongo que la habréis... ¿No? ¿No habéis visto? Vale. Bueno, claro, es que como ha dicho que habéis dado charlas anteriores y ahí también me quedo. Es ahora. Claro, digo, es que ya no sé lo que habéis visto, ¿vale? Vale, bueno, pues lo que es el 153.1, no sé si sabéis, los antiguos delitos de falta, bueno, perdón, los antiguos juicios de falta, que no eran delitos, ¿vale? Uno podía tener muchas sentencias por juicios de falta que no, digamos, tenía una repercusión penal ninguna, ni constituían antecedentes penales, ni absolutamente nada, fueron suprimidos y ya nos encontramos con delitos leves, que no es que, bueno, tengan mucho peso, pero sí crean antecedentes penales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, que también sufre se incluye antes era lesión no definida como delito y pasa a llamarse lesión de menor gravedad. Pero realmente es un poco la adaptación de lo que eran los antiguos juicios de falta, que ahora son delitos leves, y se adapta un poco el 153.1 a ello, que ya no es no definidos como delitos, porque es que entonces se refería a las faltas. Ahora dice lesión de menor gravedad, porque ya son todos delitos. No sé si me explico bien, que lo que tenemos ya son delitos leves o delitos graves, ya las faltas no existen, ¿vale? Vale. Tenemos asimismo el 153, bueno, pues abarca 3 tipos de conducta. Tenemos el menoscabo psíquico, que es el maltrato psicológico, conocido, digamos, vulgarmente por todos, que es muy difícil de demostrar, dificilísimo, casi imposible realmente, a menos que exista, bueno, y yo he tenido informes, sí que eran privados, ¿vale?, pero he tenido informes que, digamos, que manifestaban que se acreditaba que había un maltrato psicológico y una depresión que venía del maltrato sufrido por el hombre. Os hablo siempre de casos de aquí de Jerez, que es donde yo mayormente trabajo. Y sí es verdad que me lo condenaron en el penal, pero en la Audiencia Provincial de Cádiz lo absolvieron, pese a que no se impugnó el informe de contrario, etcétera, etcétera, y lo absolvieron porque entendían que con un informe privado no podía quedar acreditado un maltrato psicológico. Y bueno, continuando, las lesiones no definidas, sin necesidad, bueno, eso no sé si lo sabéis, que las lesiones de menor gravedad pues es lo que antiguamente eran los delitos de falta, sin necesidad de tratamiento médico quirúrgico, lo que se le venía llamando, si no hay punto de sutura, si no hay sangre, se solía decir, si no hay una gota de sangre no hay delito, pues esto es lo que viene un poco a rectificar, sin necesidad de tratamiento quirúrgico, pero que no es más que adaptar un poco a la situación real. Y los golpes o maltratos de obra que no causen lesión, todos ellos quedarían abarcados dentro del 153.1. Y seguimos. El segundo supuesto de la auténtica novedad de la reforma es, bueno, que se castiga ya con pena de prisión de 6 meses o trabajo en beneficio de la comunidad a las lesiones que no necesiten este tratamiento médico o al maltrato de obra que no cause lesión. Ya es tipificado como delito y se castiga con pena de prisión, ¿vale? Lo que lo sitúa entre los delitos menos graves. A ver, mientras que fuera del ámbito, ambas conductas se castigarían con pena de multa. Si no estuviéramos en violencia de género, contaríamos con una pena de multa. Al encontrarnos en violencia de género, contamos con una pena de prisión. Muy bien. Y en este sentido, bueno, sí incluye la ley, la nueva reforma, que cuando exista un vínculo económico entre el agresor y la víctima,
no se castigará con pena de multa. ¿Por qué? Porque el embargo o el quitarle a ese agresor la capacidad económica supondría que repercutiría en la mujer a la que tendría que dar una pensión de alimentos, pagar la mitad de la hipoteca o una pensión compensatoria. Entonces, para que finalmente no sea nuevamente la mujer la perjudicada de todo esto, no se podría castigar con pena de multa, tendría que castigarse con otro tipo de pena. Muy bien, ahora todo... Vale, bueno, con carácter general, la denuncia previa... Vale, dice, aunque la nueva categoría de delitos leves requiere con carácter general la denuncia previa del perjudicado, este requisito de perseguibilidad no se exige en las infracciones relacionadas con la violencia doméstica y de género. Quiere ello decir que no es un delito solo perseguible a instancia de parte, que no tenemos nosotros que poner personalmente la mujer maltratada a la denuncia, la puede poner cualquier persona del entorno, ¿vale? No tiene que ser ni la madre ni el padre, cualquier persona. Se debe abrir un procedimiento de oficio y, en teoría, las autoridades y el fiscal debería actuar de oficio para bueno, que ese procedimiento se llevara a cabo. Esto sí, bueno, aunque esté aquí ahora en la reforma, yo sí he tenido casos en los que la mujer ha denunciado, pero el agresor delante de la policía ha reconocido los hechos y aunque luego la mujer retira la denuncia, el fiscal acusado se ha llegado a juicio y se le ha condenado porque afortunadamente o lo ha reconocido delante de los agentes de la autoridad o bien la ha insultado o la ha intentado agredir delante de los agentes de la autoridad. Entonces, en esos casos, afortunadamente, aunque la mujer no haya tenido la valentía de continuar con el procedimiento, sí han sido condenados. Bueno, esto un poco... Vale. Y esto no sé si tenéis conocimiento de los nuevos tipos penales relacionados con la violencia de género. Esto, como sabéis, el derecho va un poco, y el Código Penal un poco a traspiés detrás de lo que es la realidad, ¿no? O sea, vamos siempre, por desgracia, vamos detrás. Entonces se incluye el delito de hostigamiento y acecho, que realmente es el delito de acoso, que ya era hora, claro. El delito de ciberacoso también, por el tema de las redes sociales, etcétera, y el descubrimiento, incluyendo el descubrimiento y revelación de secretos, y el delito de manipulación del funcionamiento de los dispositivos para controlar el cumplimiento de pena, que son las pulseras, de quebrantamiento, etcétera, etcétera. No sé cómo voy de tiempo. A ver, y las últimas novedades, pues incluye las razones de género, entre otros los motivos que llevan a cometer conductas de incitación y a la violencia. La tipificación del delito de trata de seres humanos y el nuevo delito de matrimonio forzado, que tampoco sé por qué han tardado tantísimo cuando lo del matrimonio forzado es una cosa antiquísima, ¿no? Pero bueno, como vamos siempre detrás. Y a ver, aquí hablamos un poco de lo que es el Estatuto de la Víctima, ¿vale? De la Ley 4/2015. Realmente el Estatuto de la Víctima, bueno, pues es para todas las víctimas de todos los delitos, no solo para la violencia de género, pero hemos puesto un poco lo que es enfocado a lo que venimos hoy a hablar, ¿no? Y aquí pues tenemos que se amplía la asistencia y la protección con el Catálogo General de Derechos Procesales y Extraprocesales de la Víctima. Se crea por fin la figura de la víctima indirecta, que es cónyuge, hijos, progenitores, parientes y personas sujetas a tutela o curatela bajo el seguimiento familiar, pero no se incluye, por supuesto, al agresor, ¿no? Sería un poco paradójico. Esto me viene a la cabeza que es que incluso en materia de tráfico casi que lo incluyen antes que violencia de género, porque en materia de tráfico, en la última reforma que se ha hecho, incluyen como afectados, o sea, hay que indemnizar tanto a la persona como a los hijos porque se ven privados de su padre que ha sufrido un accidente de tráfico, a la mujer, o sea, ya esto lo ha incluido antes la ley de tráfico, de accidentes de tráfico, que la de violencia de género, un poco surrealista, pero bueno. La garantía de la notificación de determinadas resoluciones, porque siempre nos encontrábamos pues lo mismo, que el agresor salía de prisión y la mujer no tenía conocimiento, se lo encontraba directamente en la calle, que no se le notificaba a la mujer determinadas resoluciones. Ahora mismo la verdad es que esto funciona bastante bien, porque cuando la señora denuncia, le cogen su correo electrónico y por vía correo electrónico el juzgado le va notificando de todas las resoluciones que se van teniendo. Entonces, por ahí, desde luego, funciona fantástico. Y la consideración de los menores como víctimas, si se encuentran en un contexto de violencia de género, también, vamos, esto era evidente, inminente. Pero bueno, esto sirve para garantizar, bueno, el apoyo, la recuperación, etcétera, pero esto hace años que, vamos, que se reivindica desde las asociaciones feministas. No sé por qué han tardado tanto en hacerlo, porque, bueno, yo que no recuerdo ahora, pero
creo que ya en 2010 tuve yo un asunto en el que se privó al padre de la guardia y custodia y de las visitas del hijo, porque el hijo fue a informe psicosocial y bueno, y el crío con 3 años manifestaba como el padre golpeaba a su madre y lo dibujaba en papel, vamos. O sea, era evidente que ese chico tenía secuela y había sido víctima de maltrato, pero bueno, todo va llegando tarde. Bueno, la participación en la ejecución también por parte de la víctima, y es que ahora sí hay que conferir, bueno, traslado pues por si la víctima está de acuerdo en la suspensión de la condena, puede manifestar su desacuerdo en la sustitución de una condena por otra, etcétera, etcétera. Antes, digamos que lo hacía el juzgado de oficio, cumplía los requisitos, se hacía. Ahora hay que dar traslado y la víctima pues puede manifestar lo que a su derecho convenga, ¿no? Esto vamos, yo a veces también, al menos, a veces sí me ha ocurrido a mí que hemos recurrido porque se ha acreditado, por ejemplo, había que pagar una indemnización civil por las lesiones. Y claro, aunque en ese momento este señor era insolvente, al momento ya de la condena en firme de que le requieren en la ejecución, era insolvente, pero bueno, conseguimos acreditar que a lo largo de todo el procedimiento, que duró 4 años, había tenido dinero, con lo cual era evidente que había podido hacer frente, porque la responsabilidad se pide, no sé, cuando termina la instrucción, o sea, puede pasar a lo mejor... Pueden pasar 9 meses, puede pasar 1 año, pero ya al año de iniciar ese procedimiento, esa persona es requerida para que abone la responsabilidad civil. O sea, conseguimos demostrar que a lo largo de ese procedimiento había tenido capacidad económica, y sí es verdad que le sustituyeron la pena, pero al menos le abonó a mi cliente el importe que tenía que abonarle por las lesiones que le causó. A ver, ¿qué más? Las necesidades de protección se tendrán en cuenta en la evaluación individual de las víctimas. Esto una lo lee y dice, esto parece que es absurdo que no tenga que venir una reforma, porque bueno, que tengan que tener en cuenta las características de la víctima, la naturaleza del delito, la gravedad, las circunstancias, pues la verdad es que esto es un poco ridículo, evidentemente, ¿no?, que tienen que tener en cuenta las circunstancias de la víctima para la orden de protección. No obstante, a mi entender, deberían de aumentar el nivel de riesgo, o sea, no tendrían que tener tantos requisitos. Lo que no sé si sabéis que lo que le ofrecen a las mujeres es como un formulario que determina nivel de riesgo bajo, alto o medio. Y dependiendo un poco de ese nivel de riesgo, digamos que es lo que seguía o bien para que pase por diligencia urgente o bien para que sean diligencias previas. Digamos que hacen un poco ahí una criba. A mi entender, esa criba me parece muy absurda, cuando... No entiendo por qué no los mandan todos como si fuera urgente, porque no le dan a todos, se cubren un poco las espaldas y marcan un nivel de riesgo más alto, ¿vale? Que entiendo que perjudique al agresor, entiendo que hay que proteger a la víctima, sinceramente, en ese preciso momento. Ya luego el juez que evalúe lo que tenga que evaluar, pero no entiendo por qué a lo mejor o no lo comparto, ¿no? Lo que nos encontramos es una mujer que ha ido a casa de la mujer y a lo mejor lleva yendo a casa de la mujer 5 meses, 1 año, 3 años sufriendo maltrato, pero el día que va a la policía y denuncia, o el día que la policía se persona en su casa porque ha llamado a una vecina y es un escándalo terrible, o porque la situación ya no puede más, la mujer ese día no cuenta todo el maltrato que lleva sufrido. La mujer ese día cuenta ese momento puntual, y a lo mejor lo cuenta porque esa persona a la policía y lo ha visto, o a lo mejor lo cuenta para romper en ese momento con la violencia, pero al otro día ni quiere denunciar, ni quiere ir contra el padre de sus hijos, ni quiere hacer absolutamente nada. Con lo cual, la evaluación de la víctima es absurda, porque la víctima es que no habla, está en una situación en que realmente no quiere denunciar, siente miedo, es el padre de sus hijos, probablemente no tenga recursos económicos para continuar ni para hacer frente a lo que se le viene encima, con lo cual ese nivel de riesgo, encima de que es bajo de por sí, tampoco es real, porque no lo es, porque la mujer que se sienta en comisaría o la mujer a la que le llega la policía a la puerta no está en una situación de ella misma contar ni todo lo que lleva vivido, ni cómo lo siente, ni todo lo que le hace, ni absolutamente nada. Entonces, desde luego, a mi entender, ese nivel de riesgo habría que subirlo un poco en prevención, porque tampoco creo que cause tanto perjuicio a nadie ese nivel de riesgo. Y seguimos, la valoración de la necesidad de la víctima. Bueno, esto,
que corresponde supuestamente, claro, al juez instructor o al de violencia sobre la mujer, y durante la fase de enjuiciamiento al juez o tribunal. Debiera de ser así. Evidentemente la mujer necesita un abogado que haga la acusación particular, porque también por lo mismo, porque el juez cuando se sienta, para empezar, porque también el juez tiene que velar, aunque proteja a la mujer, tiene que velar también por los derechos del detenido. O sea que ya tiene que jugar los dos equipos, como si dijéramos, ¿no? Entonces, la mujer realmente que se sienta, que solo responde a las preguntas que le hacen, no es que ella ni pueda ni contar, ni dispone de 3 horas, ni absolutamente nada, está nerviosa, está hecha polvo. Entonces, realmente, si no va con un abogado a ese momento, si no ha tenido tiempo, si también la realidad, si le ponen un abogado de oficio de esa mañana que tampoco sabe su vida entera, que no ha tenido tiempo de charlar con ella, que no sabe absolutamente nada, salvo las 4 pinceladas que le pueda decir, y que además de atenderla a ella, pues está de guardia para todo el juzgado, porque si hace acusación particular es el mismo abogado de oficio que está haciendo a lo mejor otro tipo de guardia para el juzgado, o tiene 5 mujeres más, pues la verdad es que esto pues se queda cojo, ¿no? Fatal, ¿vale? Esa es la realidad con la que nos encontramos. Y luego ampliar una denuncia, pues parece como que es una denuncia falsa, ¿no? Es lo que... o que carece de credibilidad, porque si tú hoy vas y cuentas una historia y mañana quieres ampliarlo porque realmente yo estaba muy nerviosa y no pude y no se lo pude decir a mi abogado no me dijo que lo dijera y yo no sabía si lo podía decir, y al otro día ya se cuestiona si no lo dijiste ayer era porque era mentira y te la has inventado hoy, pues entonces ya estamos perdidos. No, lo siguiente, incluso se cuestiona por qué no lo dijo en comisaría y lo está diciendo delante del juez. Porque la mujer, desde que entra por el juzgado, es cuestionada por toda la persona que se va encontrando, por desgracia. A ver. Bueno, esto ya lo he dicho antes, lo del Código de Estambul. Bueno, esto es una... Vale. El Pacto de Estado y los cambios normativos. Me tenéis que disculpar. Lo de antes, que era la ley de porque yo digo todo lo que pienso, ¿vale? Lo de antes, ¿de qué ley te referías? ¿Qué año? Vamos a ver, este es el Estatuto de la Víctima. Lo que hemos leído lo último es el Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima. Vale, que entró en vigor el 28 de octubre de 2015, que es para todas las víctimas de todos los delitos. Nosotros hemos cogido solo lo que es violencia de género, ¿vale? Y bueno, la mujer puede ir acompañada durante todo el proceso por la persona que ella estime conveniente. O sea, formula denuncia y puede tener una persona a su lado. Eso tampoco existía antes, digamos como un apoyo moral, ¿vale? Normalmente casi que no tienen a nadie, porque cuando se produce la denuncia es muy difícil hacer todo esto. Bueno, y ahora estábamos con el Pacto de Estado, ¿no? Vale, bueno, es lo que os he contado antes, ¿no? El Pacto de Estado, ¿qué hace? Bueno, pues se reconoce como tal otra forma de violencia contra la mujer, lo que os he comentado antes, ¿no? La mutilación femenina, el matrimonio y esterilización forzosa, trata, explotación sexual y acoso y agresión sexual. Se ponen los pelos de punta. Es que parece mentira, ¿no? Lo esencial es que se incluyen mejoras en la asistencia y protección a las víctimas, sensibilización, educación y formación de los profesionales que intervienen en el proceso. Y aquí, bueno, lo que hemos hecho es un poco un resumen. Para mí, lo peor, pues la formación de los profesionales. Y además porque creo que en parte, esto es una opinión personal, en parte es un poco imposible. Porque cuando una persona lleva incrustado una determinada ideología o manera de pensar, es que no se puede, por mucho que la formes, ese pensamiento no se puede modificar. Entonces, creo que sería mejor hacer un filtro, aparte de la especialización, de personas que realmente crean en ello, que realmente crean, para que tengan ese feeling, esa sensibilización, para que comprendan a la mujer, para que no la cuestionen, etcétera, etcétera. Pero bueno, poner a una persona y formarla en algo no quiere decir, a mi entender, porque hay, no sé, en la escuela hay profesores, pero si el profesor no sirve para enseñar, será profesor, pero no sirve para enseñar. Que al final la finalidad es enseñar, y la finalidad es que la mujer no se sienta juzgada en el propio juzgado, que cuando denuncie no tenga miedo a salir ella imputada de algo que sea falso,
a las denuncias cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que un poco cae, por mucho que nos empeñemos en sensibilización, sí, que es muy importante, desde los colegios, por supuesto, desde casa, por supuesto, pero que yo entiendo que la persona que ya es educada de una determinada manera y cae en un juzgado de violencia de género, por mucha formación, sensibilización, etcétera, que se le dé, eso es una persona ya completamente consolidada, con una personalidad, con una ideología determinada, etcétera, etcétera. Entonces, la justicia la imparte la persona realmente que tienes delante, que te valora, pero que no deja de ser una persona, no es un ordenador al que le das a una tecla. Entonces creo que consiste un poco más en personas que tengan un determinado perfil, ¿no? A mi entender, claro. Bueno, y algunas de las medidas pactadas, pues sensibilización y prevención, en educación, en campañas, en los sectores más vulnerables, en los medios, recursos audiovisuales, deporte, laboral, sanidad, en todo, ¿no? Si falta, hacen todo, claro. Mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones, porque nos encontrábamos, que es todo muy difícil, ¿no? El contacto. Ya el juzgado, desde el año 2016, está todo digitalizado, pero antes lo que había en el juzgado era papel y todo muy complicado para coordinar juzgado, comisaría, hay una orden de protección, no hay una orden de protección, se notifica, no se encuentra al agresor para notificarle, todo muy catastrófico. Ya eso parece que está todo un poco más en marcha. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas en los protocolos de ámbito sanitario, que también es muy importante, ¿vale? Evitar la victimización secundaria, que es de lo que estábamos hablando antes, evitar el colapso sanitario, incluir a los hijos en las valoraciones policiales de riesgo de víctimas. Es un poco más de lo mismo. Si el médico que te ve puede tener toda la formación del mundo, pero al final esa persona evalúa. Y si evalúa y no tiene la sensibilidad necesaria para evaluar lo que tiene enfrente y no es capaz de captarlo, porque estamos hablando de algo, de feeling, de captación, de sensibilidad, si no la tienes, que no la tienes. A lo mejor no es ni peor ni mejor persona, ni peor ni mejor profesional, sino que no es capaz. Y entonces eso hay un poco que yo creo que hay que trabajarlo de otra manera y pensar de otra manera ahí. Asistencia y protección a los menores. Suspender el régimen de visitas, estudios sobre la situación de los niños, que antes los menores, y todavía, han sido siempre como muy intocables. O sea, existía el maltrato, pero los niños no iban al psicosocial, los niños no eran vistos por el email en Cádiz, eran como un poco, digamos, todo muy intocable, ¿no? A los niños no se les tocaba, cuando los niños realmente son víctimas de esa violencia porque lo están viendo en casa, una víctima completamente directa y además incluso más indefensa que la madre, porque la madre tiene herramientas, pero los niños no tienen herramientas para defenderse de la violencia. Garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género, pensiones de orfandad disponibles de forma inmediata y, realizar estudios sobre la custodia, etcétera. Y aquí hemos traído un vídeo que no sé si lo habéis visto, pero ha tenido bastante repercusión últimamente en redes sociales. Era el 2. De un chico que... Soy huérfano de violencia de género, asesinaron a mi madre, tengo 26 años, soy el tutor legal de mi hermano pequeño y ahora comparto mi vida con él para poder seguir adelante. El asesino de mi madre usó bombonas de gas de butano, gasolina, para matarla, para destrozar y quemar y volar por los aires nuestro hogar. La casa donde estaban todos mis recuerdos. Solo gracias a vecinos y amigos conseguimos reconstruir nuestra vida y nuestra casa. Sí, que no recibí ninguna ayuda para reconstruir mi casa. Explotó, salió por los aires, pero nadie. Primero sí, pero es que no he recibido nada. Entonces el pueblo ha hecho lo que los políticos no son capaces de hacer. Un caso que para la prensa fue muy morboso, acosándonos sin tener en cuenta nuestro proceso de duelo y de luto. Asesinaron a nuestra madre, a tu tía, a tu prima, a tu amiga. Esto es lo que escuchamos cada día en las noticias, en la prensa y en las redes sociales. Compartes la noticia, hablas de lo mal que lo pueden estar pasando. Pero en realidad seguimos siendo una sociedad machista, cómoda y llena de prejuicios. Seguimos haciendo chistes machistas en el bar y nos reímos de ellos. Yo ya no me río. Muy significativo, ¿no? O sea, ha quedado sin nada, absolutamente. Y no era víctima de violencia de género. O sea, surrealista, ¿no?
Bueno, el impulso a la formación también, ¿vale? Ampliando la formación de los profesionales, como hemos visto. Vamos, aquí era el vídeo 1, ¿era aquí? El del fiscal, sí. Sí, ¿no? Venga, pues vamos a ver otro vídeo en el que, espérate, Sandra, vamos a ver. Vais a ver cómo a lo mejor también la habéis visto porque es muy, es de hace poco, muy visto en redes sociales, como la fiscal, que es la que defiende a los menores, digamos, a mi entender, le hace un ataque directo a la señora, ¿vale? Que tiene su condena por violencia de género. Antes había habido muchísimas más palizas, pero esa ya pensé, me mata, y en un acto reflejo marqué el 016. Y fue cuando acudió la Guardia Civil. En el atestado policial se ven las marcas de la brutal paliza. A pesar de las pruebas, Isabel salió de los juzgados de violencia de Arganda del Rey, imputada, igual que su maltratador, que también la denunció a ella por 2 arañazos. Salgo de esa vista rápida, imputada, con orden de alejamiento mutuo y con la obligación de entregar a mi bebé de tan solo 18 meses esa misma tarde al maltratador. 10 meses después ella fue absuelta. La sentencia confirmó que él la denunció como estrategia. El pacto de Estado se incluye recomendaciones para cribar la razonabilidad de la denuncia cruzada en los casos de violencia de género, recomendaciones sobre cómo se debe tratar a una víctima, cómo se le debe tomar declaración. Un trato que Isabel asegura no ha recibido. Es que usted no tiene bastante con una sentencia condenatoria en el ámbito penal, es que no tiene bastante con eso, que quiere más. Le ha parecido insuficiente la condena en el ámbito penal que ahora le quiere quitar a la menor. Es la respuesta de la... Ya está, ¿no? Porque lo vamos a poner entero. ¿Veis lo que le está diciendo la fiscal, no? O sea, es como, usted no tiene bastante con una condena en el ámbito penal, pero si yo no lo he condenado, lo ha condenado un juez, si él es el que me ha pegado a mí, ¿no? Y le está recriminando a ella como si ella lo hubiera castigado. Y es una fiscal, mujer, ¿vale? Y está defendiendo a los menores. Entonces, es lo que os comentaba antes, que es que no se trata de formar, creo que es de buscar a la persona idónea, con esa capacidad y con esa sensibilidad, y que además tenga la cualificación necesaria, por supuesto, pero es que si no tiene esa sensibilidad es que es imposible, porque así no se puede trabajar, vamos, o no se puede defender a las mujeres ni los derechos de las mujeres, porque entonces tenemos escalones constantemente, estábamos subiendo una escalera que no nos lleva a ninguna parte. Seguimiento, bueno, el seguimiento estadístico, que eso a mí tampoco me... Recomendaciones a las administraciones públicas, visualización y atención de otras formas de violencia. Esto es lo mismo a lo de la mutilación. Vale. Y bueno, aquí ya lo que traemos, no sé cómo vamos de tiempo, me habrá sobrado tiempo, ¿no? 3/4 de hora teníamos, desde No las sé. 7:15. ¿Por ahí? ¿Qué hora tenemos? Bien. Bueno, mira. Perfecto, entonces. Está bien. Entonces, bueno, hemos traído algunos datos, ¿vale? Simplemente. Tenemos en los últimos 15 años alrededor de 920 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas, así como a los hijos de esta. En 2017 se registraron oficialmente 44 víctimas mortales, de ellas 11 habían interpuesto denuncia contra su asesino, o sea, solo 11, ¿vale? Hablamos de 2017 porque, bueno, es los datos cerrados que tenemos. 2018 no tenemos datos cerrados, aunque ahora también hablaremos un poco. El total de denuncias en 2017 estaría muy por encima de unas 150.000. Un dato muy superior a las 134.462 del 16 y 123.700 del 2015. Uy, ¿qué me he pasado? Vale. En 2015 la cifra de víctimas ocultas, casos sin denunciar, era del 65%. Y solo un 1,44% de las denuncias fueron presentadas por familiares o amigos, pese a que un 81% dijo haber comentado su situación. En 2016 se abrieron 543 diligencias preliminares con menores sobre violencia contra la mujer frente a 433 del año anterior. De acuerdo con estos datos, 289 menores fueron condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 2016. Y en 2018, este es un dato que es recogido de los medios de comunicación, porque cifras oficiales no tenemos. Además de ello, porque como comprenderéis, como esto tarda, salvo que sea reconocido por parte del agresor en el acto, en el juicio rápido, haya conformidad y reconozca el delito, lo que nos encontramos es a lo mejor a 3 años de espera para que se celebre el juicio. O sea que las mujeres que son asesinadas en 2018 las contabilizarán cuando cada una, bueno, algunas las contabilizarán, otras las ponen como en stand-by hasta que se determine que efectivamente ha sido la expareja o
o pareja o lo que fuera, o sea que es un poco, digamos, que no es un dato real, aunque para mí es real, evidentemente, ¿vale? Y tenemos pues 19 mujeres fallecidas a mano de sus parejas o exparejas a día de hoy. Bueno, y lo pensaba leer, no sé si va a ser muy largo, ¿vale? Pero lo voy a leer para que tomemos un poco conciencia de lo que es, ¿no? Si es largo porque, por desgracia, hay muchas mujeres asesinadas, ¿no? Víctima número 1, en Madrid el 10 de enero, muere la mujer atropellada por su pareja. Número 2, Canarias, el 19 de enero, muerta a puñaladas. Número 3, Madrid, 28 de enero, lanza a su mujer por la ventana y muere. Número 4, Madrid, 29 de enero, un hombre de 91 años envenena y mata a su mujer de 90 en un asilo. Número 5, Guadix, Granada, 4 de febrero, asesinada a martillazos por su marido, quien antes había denunciado su desaparición. Número 6, Tarragona, 10 de febrero, muere por un tiro procedente del arma de su marido. Número 7, La Viñuela, Málaga, 12 de febrero, asesinada de 30 puñaladas por su pareja, quien tenía antecedentes por violencia de género de una relación anterior. La mujer ya sufrió malos tratos también de una anterior pareja. Número 8, Mazarambroz, Toledo, 29 de enero, envenenada por su marido. Número 9, Tarragona, 25 de marzo, fallecida por asfixia. Número 10, Albox, Almería, 30 de marzo. El asesino llama a la policía, pero al llegar la mujer ya estaba muerta. Número 11, Blanes, Barcelona, 9 de abril, asesinada delante de sus 3 hijos. Número 12, Murcia, 11 de abril, mata a su mujer a puñaladas. Número 14 y 13, Victoria, 20 de abril, Vitoria. Doble asesinato machista. Un hombre mata a su mujer y a la madre de esta. Número 15, Burgos, 29 de abril. Tenía una orden de alejamiento de su pareja. Número 16, Saler, Valencia, 1 de mayo. Deja nota manuscrita. Le dije que la degollaría y eso es lo que voy a hacer. No pierdo yo la vida para que esa puta viva engañando a otros. Adiós a todos. Número 17, Vidarte, 1 de mayo. Asesina a una mujer de 70 años a mano de su pareja de 80 años. Número 18, Monteviejo, Valencia, 4 de mayo. Asesinada a tiros por su expareja cuando llevaba a su hijo al colegio. Número 19, Granada, 10 de mayo. Mata a su pareja de un tiro y se suicida después con la misma escopeta. Este es el chico del campo de tiro, supongo que lo habréis visto. Y nada, hasta aquí mi exposición, ¿vale? Nada.